Buenas noches a todos. Me da mucho gusto poder verles una vez más. El miércoles pasado no pude estar en clase porque tuvimos un compromiso familiar, pero pues bueno, ya estamos acá una vez más para poder estudiar juntos la escritura y seguir aprendiendo y creciendo sobre todas las cosas. Pues bueno, estoy contento porque pues ya estoy acá en Veracruz. Llegamos la semana pasada y ya estuvimos este domingo en la iglesia y pues todo muy bien, gracias a Dios. Y pues bueno, quiero comenzar de una vez esta enseñanza. Hoy vamos a ver Hebreos capítulo 5 y 6. Estos dos capítulos se conectan. El capítulo 6 de Hebreos vamos a ver del verso 1 al 12 y el capítulo 5 lo vamos a ver completo. Quiero ser lo más pronto para poder enseñar estos dos capítulos, lo más entendible, lo más práctico para que podamos madurar, para que podamos comprender acerca de lo que habla o enseñó el autor de Hebreos en ese tiempo y cómo lo podemos aplicar hoy en día. Entonces quiero poner en este tiempo en oración para darle seguimiento y darle lectura a la palabra. Padre, damos gracias en esta noche en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Espíritu Santo, te pido que te muevas en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Gracias, oh Dios, porque podemos estar juntos para estudiar lo que nos dejaste, Señor, para seguir conociéndote a ti. Danos un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestra esperanza de gloria. Amén. Amén. Ok, Amén. pues bueno, la dinámica que vamos a tener ahorita es que vamos a ver los versos del capítulo 5 del 1 al 10 y posteriormente del 11 al 14. Vamos a verlos en dos partes, el capítulo 5 de Hebreos y posteriormente el capítulo 6 de los versos 1 al 12. Como todos ya saben, yo leo en la Nueva Traducción Viviente. Como les comenté al principio cuando comenzamos este estudio, esta clase, me gusta porque está muy comprensible como está traducida esta versión. Así que le voy a dar lectura, préstenme sus oídos, presten toda su atención. Y dice así: todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esa razón, debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y nadie puede llegar a ser un sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso, Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo:
tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje Dios le dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para el sumo sacerdote perfecto, para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ok, en este capítulo se ocupa tanto de la elección divina de Cristo como de su humanidad. El autor de Hebreos comienza el capítulo 5 diciendo que todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas. Hace un énfasis de lo que el antiguo sacerdocio se hacía, de presentar las ofrendas por los pecados del mismo y por los pecados del pueblo. Y este pasaje o estos versos que acabamos de leer establecen tres cualificaciones para los sacerdotes de cualquier edad o generación en los tiempos del Antiguo Testamento, perdón. Entonces, número uno, un sacerdote se elegía entre los hombres para que lo representara en las cosas que tienen relación con Dios. Es decir, él no elegía el servicio, sino que era elegido por Dios para ser sacerdote. Así que el sacerdote es el que hacía de enlace o puente entre Dios y los hombres. En Israel, el sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. El pecado interrumpía la relación con Dios y levantaba una barrera. Por lo tanto, el sacerdote, una vez cada año, entraba, ofrecía sacrificio, y los sacrificios se ofrecían para suprimir esa barrera y restaurar la relación con Dios. Entonces, el sacerdote tenía suma importancia en el Antiguo Testamento porque volvía a establecer una relación entre Dios y su pueblo. Así pues, el sacerdote existía para abrirle al pecador el camino de vuelta a Dios, siempre que el pecador quisiera volver. Número dos, el sacerdote debía estar identificado con las personas. Tenía que haber pasado por las experiencias humanas y sentir empatía o simpatía por los demás. Porque dice, y en el verso 2, y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Entonces, el sacerdote tenía que identificarse con las personas en las mismas experiencias, sentir simpatía para poder experimentar lo que las personas estaban experimentando. En este punto, el autor de Hebreos se detiene para indicar que el sacerdote humano estaba tan unido a los demás en todo que tiene necesidad de ofrecer sacrificios por sus propios pecados antes de ofrecerlos por los de los demás. Entonces, un sacerdote no podría ayudar a sus semejantes a menos que tuviera ese don de Dios de la compasión. Entonces, al día de hoy es aplicable. Nosotros somos tan débiles como cualquier persona y hemos pasado por experiencias, por situaciones y hemos de
ayudar a nuestros semejantes, porque Dios ha tenido compasión de nosotros. De igual forma necesitamos tener compasión de los demás. Y Dios nos ha consolado para poder consolar a otros. Entonces, en ese punto es aplicable al día de hoy. Tú y yo somos débiles como tu hermano en Cristo, como cualquier otra persona. Entonces, cuando esas personas necesitan ayuda, tú y yo podemos brindársela. Número 3. La tercera característica esencial de un sacerdote es esta: ninguno se nombraba a sí mismo, sino era nombrado por Dios. Todo llamado que hace Dios, Él lo hace. Nosotros no podemos colocarnos en un servicio si Dios nos ha llamado. El sacerdote, quien oficiaba ese servicio, era elegido por Dios. No podía él tomar ese oficio, porque dice en el verso 4, y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios. Si a ti Dios no te ha llamado para una cosa y tú quieres hacerlo, si Él no te ha llamado, es mejor no hacerlo, porque es importante que el llamado de Dios para cualquier ministerio en la iglesia debe de ser franco de parte de Dios para nosotros y poder entenderlo. Porque el sacerdocio no era un oficio que una persona escogía. Tú y yo a veces queremos escoger un lugar donde servir, pero tal vez no tenemos ese llamado. Y debemos de entender que no en todos los lugares de la iglesia podemos servir. Fuimos llamados a servir en una cosa, sino que el sacerdocio era un privilegio y una gloria a los que Dios en su tiempo llamó. El ministerio de Dios entre nosotros no es un empleo ni una carrera, sino una vocación. Es una vocación. Debe de existir en nosotros este punto de la vocación en nuestras vidas. No es una carrera, no es algo que tú eliges. Y la palabra vocación es una llamada o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida, especialmente de carácter de servicio religioso. Se lo repito, vocación es una llamada o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida. Entonces, también la vocación es una inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado trabajo. Entonces, cuando Dios elegía a un sacerdote para servirles porque veía en él la vocación. Entonces, cuando Dios te elige para servir en su iglesia, en algo específico, en un ministerio, es porque Dios te vio una vocación para ese lugar, para ese sitio. Entonces, el ministro de Dios o el servidor de Dios o el siervo de Dios o como le quieras tú llamar, debiera siempre decir, Dios me escogió y me dio un ministerio donde servir, es decir, sirvo a Dios y a los demás. Entonces, la vocación que tenemos dentro de nosotros para cierto lugar en la iglesia es para servir a Dios y a los demás. Entonces, el autor de Hebreos muestra también el sacerdocio o el sumo sacerdocio de Jesucristo, quien cumple con todas las condiciones. Jesús no escogió su tarea. Dios le escogió para ella.
Jesús ha pasado por las experiencias. Perdón, permítame tantito. Ok. Jesús ha pasado por las experiencias más amargas y nos comprende en todas nuestras cualidades y debilidades. Entonces Jesús nos comprende en toda situación en nuestra vida. Y por eso es que el autor de Hebreos en los primeros versos asemeja lo que es nuestra débil humanidad con lo que fue Jesús dentro de su ministerio. Y el escritor de Hebreos cita dos versos del Antiguo Testamento para probar la elección divina de Cristo. Salmos 2:7 dice: el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y Salmo 110, verso 4: el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, el autor de Hebreos tiene cuatro grandes pensamientos o algunos pensamientos sobre Jesús. Recuerda a Jesús en Getsemaní. Eso es lo que está pensando cuando habla de las oraciones y súplicas del clamor y las lágrimas de Jesús. En el verso 7 dice: mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Entonces, la palabra que se usa aquí en el capítulo 5 del verso 7 que estamos viendo ahorita, o que estamos leyendo más bien dicho, donde dice que ofreció oraciones y súplicas con gran clamor. El autor de Hebreos, esta palabra clamor, tiene un significado, y se los voy a deletrear, o les voy a decir la palabra. La palabra que usa el autor de Hebreos para clamor en el griego es kraige, con acento en la E. Es K-R-A-Y-G-U-E, kraige. Y es muy significativa porque indica, escuchen bien, un grito que la persona no quiere lanzar, que se le escapa de la garganta en el estrés de un dolor insoportable. Así que el autor de Hebreos dice que no hay agonía del espíritu humano que no haya pasado Jesús. Y en el Evangelio de Lucas nos muestra este clamor o este grito que Jesús tenía en su garganta por el estrés de un dolor insoportable. Lucas 22, versos 41 al 44 dice: se alejó a una distancia como de tiro de piedra, se arrodilló y oró: Padre, si quieres te pido que quites esta copa de mi sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Entonces, el autor de Hebreos prácticamente está recordando el momento de Jesús en Getsemaní como ese sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, en debilidades, en sufrimientos. Y aunque Jesús clamó a Dios pidiendo ser librado, porque en esta parte cuando dice: sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía, él estaba pidiendo ser librado porque sentía el dolor insoportable que iba a venir sobre su vida. Pero Jesús se estaba preparando para sufrir la humillación, la separación de su padre
y la muerte a fin de hacer la voluntad del Padre. Habrá momentos, escúchenme bien, en que afrontaremos dificultades, no por querer sufrir, sino porque deseamos obedecer a Dios. El deseo de Jesús, el deseo profundo en la elección que Dios le dio como sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y como el sacrificio vivo, como el sacrificio santo, como aquel que iba a entrar una vez y para siempre al lugar santísimo, como aquel que iba a derramar su vida y no por querer sufrir, sino porque deseaba hacer y obedecer la voluntad de Dios. Y es importante entender que más allá de todas las cosas y todas las situaciones de la vida, necesitamos desear más obedecer a Dios y su voluntad por encima de todas las cosas. Hemos de permitir que la obediencia a Jesucristo nos sustente y nos anime en los momentos de prueba. Jesús tuvo sus momentos de prueba. Jesús tuvo sus momentos de angustia y él abrazó la voluntad de Dios. Podremos enfrentarnos a cualquier cosa cuando estamos conscientes de que Jesucristo nos acompaña. La vida de Jesús, escúchenme bien, no fue un guión que él siguió pasivamente. La vida cristiana no es un guión de seguir pasivamente, sino fue una vida designada por el Padre. La vida cristiana está designada por Dios para nosotros. En Juan capítulo 10, versos 17 al 18 dice, el Padre me ama porque sacrificó mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Es por eso que la vida que Dios designó para su Hijo Jesús era una vida de sacrificio. Era una vida donde Cristo voluntariamente tuvo que entregarse. Y luego después sigue diciendo Jesús en este capítulo de Juan, el capítulo 10, versos 17 y 18, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Entonces, el designio de Dios es que Jesús tenía que ser el sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec y entregarse como un sacrificio. Jesús no tenía otra opción, sino que cumplir con la elección de Dios. Y tú y yo no tenemos más elección, solo que cumplir lo que Dios ha designado para nuestras vidas. En la vida de Cristo fue un proceso continuo de hacer la voluntad del Padre. Y Jesucristo optó por obedecer a pesar de que esa obediencia lo condujo al sufrimiento y a la muerte, por haber obedecido a la perfección, aún en medio de una gran prueba. Entonces Cristo fue siempre moralmente perfecto. Mediante la obediencia nos mostró su perfección a nosotros, no a Dios ni a sí mismo. Jesús no necesitaba mostrar obediencia a Dios ni al mismo. Él sabía que tenía que obedecer, pero Él nos mostró esa obediencia para que nosotros pudiéramos obedecer en lo que Dios ha elegido para nuestras vidas. Y Dios nos habla en las experiencias de la vida y especialmente en las que ponen a prueba el corazón y el alma. Una vez más te lo repito, Dios nos habla en las experiencias de la vida y especialmente en las que ponen a prueba el corazón y el alma. Pero solo podemos oír su voz cuando aceptamos con temor reverente lo que viene a nosotros. La Biblia enseña que Jesús tenía un temor reverente. Nosotros hemos de tener también un temor reverente de lo que venga a nosotros de parte de Dios. Pero si lo recibimos con resentimiento, con rechazo, los gritos de nuestro corazón
nos hacen sordos a la voz de Dios. No debemos recibir con resentimiento, con rechazo, lo que Dios ha designado para nosotros, porque los gritos de nuestro corazón nos hacen sordos a la voz de Dios. Hemos de ser sensibles a lo que Dios nos está enseñando. Entonces, lo que el autor de Hebreos quiere decir es que todas las dolorosas experiencias que pasó Jesús le capacitaron para ser el Salvador que la humanidad necesitaba. El verso número 9 dice, de ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, es algo que nos pone a salvo en el tiempo y en la eternidad. Estamos a salvo con Cristo para siempre. No hay circunstancias que nos puedan arrancar de la mano de nuestro Señor. Y continuando con el capítulo 5, vamos a darle lectura de los versos 11 al 14. Y dice así: nos gustaría decir mucho más sobre este tema. ¿Cuál tema está hablando? Acerca del sumo sacerdote, acerca del sacerdocio. Pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, esta segunda parte del capítulo 5, el autor de Hebreos lo conecta de esta manera. Hace un llamado a madurar o crecer espiritualmente. Los cristianos de ese tiempo eran inmaduros, no comprendían acerca de el sumo sacerdote, quien era Jesucristo. Por eso es que el autor de Hebreos comienza en el verso 11. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero son torpes. Les quiero explicar, pero no escuchan. Y algunos de ellos, de aquellos cristianos, debían haber enseñado a otros, pero todavía no habían aplicado lo fundamental a su vida. Se resistían a dejar sus antiguas tradiciones, sus doctrinas establecidas y discusiones de aspectos fundamentales. Y la mente lenta, obstusa, torpe para entender, dura de oído y distraída para retener, no suele querer crecer o madurar. Y es lo que les pasaba a los cristianos judíos en ese tiempo. Eran torpes espiritualmente, eran sordos, no podían entender esos temas difíciles porque no querían dejar las enseñanzas antiguas. Lo antiguo eran duros de oído, eran distraídos para retener, eran obstusos, torpes, tenían una mente lenta. Nosotros como cristianos, el Señor nos ha renovado la mente. No podemos ser lentos, obstusos, torpes para entender. Si hemos caminado ya con el Señor durante un tiempo, hemos de dejar las cosas básicas. Sucede a menudo que esquivamos ser enseñados y enseñar lo que es para un crecimiento verdadero. Y saben una cosa, es una de las tragedias de la iglesia, que se hace tan poco esfuerzo para enseñar el conocimiento pleno de quién es Dios
a través de su palabra. Aunque fuera difícil y torpe la mente de los cristianos de ese tiempo, el autor de Hebreos consideraba que la suprema responsabilidad era transmitir las verdades que conocía, lo fundamental, las cosas básicas. Amados, si hemos recibido lo fundamental de la iglesia, si hemos recibido lo fundamental del evangelio, sobre el fundamento necesitamos crecer, sobre el fundamento necesitamos madurar, sobre el fundamento necesitamos construir. Lo que Dios ha puesto en nosotros como fundamento no es para que se quede en un fundamento. Entiendo que el fundamento es lo sólido que podemos tener, pero Dios no nos llama simplemente al fundamento. Dios nos llama a crecer y a madurar. Dios nos llama a esa suprema responsabilidad, el transmitir las verdades que conocemos a otras personas a fin de crecer hasta ser cristianos adultos, maduros. Debemos aprender lo que es el discernimiento. Debemos adiestrar nuestra conciencia, nuestros sentidos, nuestra mente y nuestro cuerpo a fin de poder distinguir lo bueno de lo malo. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Puedes distinguir entre el correcto uso de las escrituras y el errado? O sea, a este tiempo, al caminar con Cristo, no sé cuánto tiempo tienes en el Señor, pero yo te voy a decir algo, los años que tú puedas tener en Cristo no te hacen madurar. Hay gente que llega a Cristo y madura rápidamente, empieza a entrar en comprensión, en sabiduría, recibe el fundamento, recibe la palabra, entiende lo que es el perdón, entiende lo que es la redención, entiende lo que es el arrepentimiento, entiende todo ello. De hecho, hace una semana, el domingo antepasado, estuve compartiendo acerca de la redención, el perdón y la sangre de Jesús allá en la iglesia de Madero. Son las cosas fundamentales y son cosas que no debemos olvidar. Por supuesto que no debemos olvidar, pero son en las cosas que no nos debemos de quedar, sino que tenemos que crecer por causa de las cosas que hemos recibido del fundamento del evangelio. No hemos de quedarnos ahí. Es decir, yo recibo el fundamento, pero sobre el fundamento tengo que construir mi vida a fin de que necesito crecer como adulto. Necesito tener discernimiento. Necesito distinguir entre lo correcto, entre el correcto uso de las escrituras y el errado. Quiero hacerles una pregunta y alguien que abra su micrófono y me la conteste. Le voy a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. Permítame tantito. Dice, el propósito del ladrón, Juan 10:10. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Quiero hacerles esta pregunta. Jesús, ¿de quién está hablando? Alguien que me pueda decir cuando dice que el ladrón no viene para matar, hurtar y destruir. ¿Alguien puede decirme de qué está hablando Jesús ahí? Uno que me conteste, o dos, está bien. ¿Alguien puede decirme de qué está hablando Jesús? Ah, hermana Gloria. Según yo he escuchado sobre este pasaje, que está hablando de Satanás, del enemigo. Eso es lo que yo escucho. Cada vez que se menciona este pasaje o hablan sobre el enemigo, mencionan que ese ladrón es él. Ok. ¿Alguien más? Yo. Ajá. Que, bueno, pues aquí habla del ladrón, que Satanás siempre está, ahora sí que al acecho para tentarnos, para hacernos caer, para
apartarnos de la palabra de Dios, y entonces si nosotros no tenemos bien cimentada la palabra, pues es fácil que pueda hacerlo. Ok. De tentarnos. Muy bien. Bueno. Ok. Muy bien. Ahí les va. ¿Pueden cerrar sus micrófonos? Ok. Por favor. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Ok. Entonces, Juan 10:10 no habla de Satanás. Escuchen bien. Juan 10:10 no habla de Satanás. Esa es una enseñanza que por años se nos ha dicho. No habla del diablo. Si leemos el contexto, Juan 10:10 habla acerca de aquellos que en ese tiempo no dejaban, hablaba acerca de los fariseos, acerca de esos hombres que no permitían, que eran como ladrones, que eran personas que no permitían la correcta y sana enseñanza. Entonces, Juan 10:10 no habla de Satanás, no habla del diablo. Entonces, era una enseñanza mal aplicada. No habla de Satanás. Si usted lee el contexto de esto, nunca vamos a encontrar que Jesús habla del diablo, ni aún en la interpretación, cuando el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Jesús está hablando que Él es el buen pastor y sus ovejas. Y les digo la verdad, dice en el verso 1, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en un lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz de su pastor y se le acercan. Entonces, cuando hablamos, Jesús estaba hablando de aquellos que querían ser ladrones en la cuestión de que no permitían que el mensaje, que la sana enseñanza llegara a estas ovejas. Entonces, para que tú puedas entender, Jesús nunca habla acerca de Satanás. Entonces, cuando crecemos y maduramos, necesitamos distinguir entre el uso correcto de las escrituras y el errado. Entonces, nuestra capacidad de deleite en las cosas profundas de Dios, es decir, el alimento sólido, está determinada por nuestro crecimiento espiritual. Tú debes escudriñar las escrituras. Si tú quieres crecer, necesitas ir a profundidad. Necesitas crecer en el fundamento, en lo fundamental. Y el alimento sólido está determinado para nuestro crecimiento espiritual. Y con frecuencia deseamos un banquete de Dios antes de estar en condiciones espirituales para digerirlo. Necesitamos estar en condiciones para digerir las cosas profundas de la palabra de Dios. Es por eso que necesitamos ir a mayor profundidad. Es por eso que necesitamos crecer. El autor de Hebreos les dice y actúa como si la iglesia en ese tiempo o los cristianos de ese tiempo fueran unos alumnos que les decía, necesitan crecer como alumnos, necesitan digerir espiritualmente el banquete que Dios les quiere dar. Y aquí nos encontramos cara a cara con un problema que acecha la iglesia en cada generación, el de la iglesia que se niega a crecer. Cuando la iglesia se niega a crecer, la iglesia no quiere leer, no quiere ir a profundidad, quiere ser nada más enseñada por fuera, y necesitamos crecer. Necesitas ir a profundidad, y ustedes también necesitan ver a través de la escritura. A ver, vamos a ver si es cierto lo que el pastor Carlos está enseñando. A ver si es cierto lo que se está enseñando. Necesito crecer. No necesito nada más ser enseñado. Sí, necesitamos ser enseñados.
y tener corazones enseñables, corazones que aprendan a madurar, corazones que aprendan que la palabra es una semilla y que necesitamos ser buena tierra y que necesitamos distinguir lo bueno de lo malo y que nos vamos a encontrar cara a cara siempre con un problema que acecha la iglesia, el que se niega a crecer y el cristiano que se niega a crecer en conocimiento no puede permitirse, porque hay cristianos que no han desarrollado su fe desde hace años. Hay cristianos que se quedan con una fe básica, con una fe ahí nada más. Hay cristianos que se niegan a intentar entender y escudriñar la escritura por la pereza de su espíritu. Perdón, no es más que por la pereza de su espíritu. Aquel que no quiere crecer es porque tiene pereza, porque no quiere comprender, porque tal vez es tardo para entender. Pero ¿sabes una cosa? Perdón, Dios es capaz y tiene el poder y la capacidad suficiente para quitarnos toda torpeza, para quitarnos toda pereza, para quitarnos toda falta de entendimiento y todo aquello que nos permite desarrollarnos como verdaderos cristianos y todo aquello que no permita desarrollar nuestra fe. Hay cristianos que se niegan a intentar entender lo que dice la escritura porque son perezosos. Hay personas, escúchenme bien, que no han crecido en su conducta, que no han querido cambiar porque tienen aspecto de adultos y muchas cosas de niños. Y sería bueno que todos pudiéramos hacer nuestras las palabras que un día dijo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 11. Te lo voy a leer en dos versiones, en la NTV y en la PDT. Y en la NTV dice: cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Y en la palabra de Dios para todos dice de esta manera: cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Pero ya de adulto, ¿cuántos adultos estamos aquí? Yo creo que todos somos adultos aquí en este lugar. Y dice Pablo: dejé de comportarme como un niño. Es por eso que algunos no han crecido en su conducta, porque se siguen comportando como niños. Y es verdad que Jesús dijo que el espíritu de un niño es lo más grande del mundo. Claro que sí, hay que ser como niños, pero hay una diferencia tremenda entre la auténtica actitud de la infancia y el infantilismo. Es muy distinto. El ser como niños es decir, entender que necesitamos ser moldeables, enseñables y ser en las partes maliciosas como niños, pero necesitamos como adultos entender, distinguir, discernir entre lo bueno y lo malo. Es decir, necesito crecer, necesito madurar, dejar de aprender. Escúchenme bien, dejar de aprender hace que nuestra conducta espiritual sea de un niño. Y el contraste entre el cristiano maduro y el niño, o entre la leche y el alimento sólido, aparece con cierta frecuencia en el Nuevo Testamento. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 2, se nos dice: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Amado, cuando tú llegaste recibiste leche, es decir, conociste la salvación. Entendemos el punto fundamental de la salvación cristiana: la vida eterna, la resurrección de los muertos, etcétera, etcétera, la plena experiencia de la salvación. Eso es la leche. Recibiste la leche, tomaste leche, los conceptos básicos de la doctrina de la fe. Y Pedro dice: pidan a gritos ese alimento nutritivo. Por supuesto que
que fuimos nutridos y que pedimos a gritos la salvación y todo aquello. Pero no debemos de quedarnos en la leche nada más. No hemos de quedarnos, en la salvación. Hay más allá de la salvación. En la salvación hay un llamado, hay un servicio, hay algo más por hacer. En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 12, el apóstol Pablo dijo: tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. Imagínate, no puede transcurrir más tiempo sin que te prepares. Necesitas prepararte para algo más sustancioso. Necesitas prepararte para mayor revelación de lo que ya está escrito, no para nuevas revelaciones, no para una palabra nueva, no para algo nuevo. Lo que ya está escrito, ya está revelado. Necesitas indagar más, necesitas mayor profundidad, pero tal parece que los corintios no estaban preparados para el alimento sólido. Yo te pregunto, ¿tú estás preparado para el alimento sólido? Necesitas ser introspectivo y mirar hacia adentro y ver si verdaderamente has crecido o sigues siendo un niño o sigues siendo aquello que necesita una leche espiritual. A medida, escúcheme bien, que creces en el Señor y pones en práctica lo que has aprendido y pones en práctica lo que se te enseña en el discipulado, en la iglesia, al día de hoy, sabes que aumentará tu capacidad de comprensión, aumentará esa comprensión, aumentará la sabiduría, aumentará todo aquello que necesita crecer en nosotros espiritualmente. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versos 13 y 14 dice: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Eso mismo es lo que Jesús enseñó. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Es decir, el dejarse llevar por doctrinas, el dejarse intentar engañarnos con mentiras hábiles que parezcan la verdad. Entonces no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier enseñanza que nos digan. Necesitamos la completa y plena medida de Cristo para no ser inmaduros. Cuidémonos, escúcheme bien, de no seguir en la infancia espiritual cuando ya deberíamos haber alcanzado la mayoría de edad o la madurez o el crecimiento en la fe. Y termino con esto en este capítulo y vamos a continuar en el capítulo 6 porque el capítulo 6 se enlaza con lo que termina el capítulo 5. Y escribe esto, es una frase corta: nuestra meta es convertirnos en gente madura. Nuestra meta es convertirnos en gente madura. Capítulo 6, versos 1 al 12. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que, si Dios quiere, avanzaremos
hacia un mayor entendimiento. Repite conmigo. Así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Amén. Dice, Amén. pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Más claro no nos está explicando el autor de Hebreos. Más claro ni el agua. Está tan claro que no podemos llegar a ser los mismos que antes. Está tan claro que no podemos seguir siendo personas inmaduras sin entendimiento. Está tan claro que no podemos comenzar de nuevo conocimientos acerca de las malas acciones. Verso 4 dice, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. Perdón. En cambio, el que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplique a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Fíjate que el autor de Hebreos les llama queridos amigos y dice él convencido, en cambio, ¿verdad? Dice que queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Yo quiero comentarles que espero que esto, lo que estamos hablando ahorita, no se aplique a ustedes. El autor de Hebreos les está enseñando y diciendo, miren, sucede estas cosas si ustedes vuelven a los primeros cimientos y les vuelve a hablar de lo fundamental, etcétera, etcétera. Pero les dice, no creo que en ustedes sea aplicable. Yo creo que ustedes están destinados para cosas mejores. Y yo creo que estamos destinados para cosas mejores. Creo que estamos destinados para crecer. Creo que estamos destinados para seguir saboreando la bondad de Dios, para seguir creciendo en conocimiento. El verso 10 dice, pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Aquí el autor de Hebreos les reconoce el progreso que hay en sus vidas, el arduo trabajo que han hecho para progresar. En esta parte, en este capítulo, en estos versos, yo le puedo llamar la necesidad de progresar. Necesitamos progresar. El progreso es necesario en la vida cristiana. Necesitas avanzar. En el progreso no implica un conocimiento completo, sino una madurez en la fe cristiana. Algo que tiene que aplicar a tu vida, algo que tiene que cambiar en ti, algo que tiene que hacerte que avances a cosas mejores. Pues Dios no es injusto, no olvidará cuánto has progresado, cuánto has trabajado en tu salvación, cuánto has trabajado en tu crecimiento, cuánto has servido a otros. Dios no será injusto. Y dice el verso 11, nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de lo que esperan será realidad. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios. Entonces, quiere decir que conforme una persona va avanzando en su madurez,
debe pensarse las cosas por sí misma. El progreso es necesario en la vida cristiana para una madurez en tu fe. Debes tener una comprensión más profunda, no solo de los hechos, sino también del significado de lo que tú profesas y de a quién sirves. Y en cuanto tú has trabajado en tu fe como cristiano, y conforme vas creciendo y madurando, debe haber más y más reflejo de Cristo en nosotros. La vida cristiana empieza por el arrepentimiento, como dice aquí, que no podemos volver a hablar acerca de arrepentirnos de las malas acciones, porque la vida cristiana empieza por el arrepentimiento, y el arrepentimiento es literalmente un cambio de mentalidad. Conlleva una nueva actitud para con Dios, la gente, la vida y el yo. Te lo repito, el arrepentimiento es literalmente un cambio de mentalidad. Conlleva una nueva actitud para con Dios, la gente, la vida y el yo. Y es por eso es que el autor de Hebreos dice, es que no podemos comenzar otra vez de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones. Ya no necesitamos hablar acerca de los bautizos. Ustedes necesitan crecer, ustedes necesitan avanzar. Y como cristianos maduros debemos enseñar a los nuevos creyentes lo fundamental. Tú ya necesitas enseñar lo fundamental, no ser enseñado de eso, sino enseñar a otros para avanzar a un mayor entendimiento. Y si hemos avanzado lo suficiente, no es opción, escúcheme bien, no es opción retroceder y volvernos como éramos antes. No podemos volvernos como antes. Porque dice, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. No podemos volvernos a arrepentir. Ya no podemos arrepentirnos de lo que ya nos habíamos arrepentido una vez. Necesitamos cambiar la vida de una vez por todo. No podemos comportarnos como incrédulos, como apóstatas, cuando hemos probado la bondad y el perdón de Dios. Cristo murió una vez para siempre. No será crucificado nuevamente, porque dice que al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Ya fuimos iluminados por la palabra de Dios y fuimos hechos partícipes del Espíritu Santo. En la palabra de Dios encontramos la verdad y el sentido de la vida. No podemos volvernos una vida sin sentido, donde podemos exponer a Cristo a vergüenza pública y a todo lo que ha hecho con su sacrificio en la cruz. Hemos de ser buena tierra que produzca una vida de crecimiento y no una que no sirva para nada, porque de inmediato cuando dice acerca de la vergüenza pública que lo exponen, que exponen a Cristo, enseguida en el verso 7 dice, cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. Entonces necesitamos ser una buena tierra que produzca una vida de crecimiento y no una que no sirva para nada. Debemos continuar trabajando con esmero, sabiendo bien que Dios no es injusto para olvidarse. Y termino con esto. Como cristianos maduros, fuimos llamados a servir con amor a los demás, a no ser perezosos, a crecer espiritualmente, a ser maduros y a seguir el ejemplo de aquellos que por su fe y perseverancia recibieron las promesas.
Cierro este tiempo con una oración. Padre, gracias por esta enseñanza. Ayúdanos a crecer para no volvernos torpes ni indiferentes espiritualmente, para seguir el ejemplo de quienes gracias a su fe, paciencia, recibieron tus promesas. Amado Dios, gracias por tu espíritu, porque ya hemos probado tus bondades, hemos probado y hemos recibido tu palabra. Muchas gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús, nuestra esperanza de gloria. Amén. Amén. Muy bien, amados. Espero que hayan sido bendecidos y edificados en este tiempo y que hayamos comprendido aún más la palabra, la escritura, la cual es nuestra ayuda, nuestra guía para toda la vida diaria. Alguien que quiera comentar algo, estoy para servirles, para escucharles. Sí, pastor, buenas noches. Pues a mí Buenas me quedó noches, muy perdón. claro porque esta palabra que usted acaba de compartir, me queda pero bien claro que, por ejemplo, igual cuando estamos orando, intercediendo por alguna petición, a veces pedimos mal, y esta palabra me está aclarando eso, de que a veces no sabemos con exactitud qué es lo que estamos pidiéndole a Dios cuando, cuando no tenemos esa claridad, esa visión, ¿sí? Me quedó muy clara esa palabra que usted acaba de dar, ¿sí? Que tenemos que tener, sobre todo esa madurez espiritual y en nuestras acciones, sobre todo, ¿verdad? Porque a veces nuestras acciones son las que hablan más de lo que según decimos saber. Esa Es es mi correcto. participación, doctor. Gracias. Sí, para servirle. ¿Alguien más, por favor, ahí? Sí, Yo, hermana pastor. Ceci, adelante, adelante. Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues Buenas a noches. mí de verdad me gustó muchísimo todo cómo explicó estos 2 capítulos, y es algo que de verdad yo había comprendido mucho en Romanos 12:2, cuando dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento, porque solo así vamos a comprender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y me impresiona mucho que a veces dentro de la iglesia, lo que usted comentaba, ¿no? Hay personas que vienen como ladrones, que te quieren dar otra enseñanza que no es la correcta. ¿Y a qué me refiero con esto? Dan su punto de vista y no escudriñamos la palabra, ¿sí? Y algo que me impacta es que generalmente, y sin ofender, no pasan Agua Viva, Madero ni Veracruz, pero hay iglesias donde pareciera que nada más los domingos van a recibir el mensaje, no vuelven a leer la Biblia en toda el Santa Semana y quieren que solamente con 1 hora que el pastor habla llegue el entendimiento y llegue la renovación de su mente, cuando en realidad la única manera, sí o sí, es leer la Biblia. Nuestra fuente es la Biblia, porque puede ser un pastor muy lindo, puede ser una líder muy linda, puede ser un líder muy amable, pero la realidad es que si esa persona no te está transmitiendo el conocimiento verdadero de la Biblia, no hay manera que esa persona te lleve por un buen camino. Entonces, si no entendemos que nuestra verdadera fuente es Jesucristo y que la fuente de Jesucristo es la Biblia, vamos a andar tomando 20,000 cursos, vamos a andar haciendo 20,000 cosas, pero no vamos a hacer lo que realmente Dios quiere de nosotros. Y me gusta mucho cómo lo describe. Ya lo había leído antes Hebreos, pero ahorita realmente me llegó todo lo que estaba comentando usted, y pues Dios habló a mi vida con respecto a que cuántas veces conozco personas que tienen años de estar en la iglesia y que si yo le pregunto a cuántas personas le has compartido de Cristo y me dicen a ninguna, es como si fueran niños, ¿sí? Y a lo mejor todos tenemos comportamientos no muy aptos, porque a veces nos ganan las emociones porque somos seres humanos, pero una cosa es que hayas actuado en base a una emoción y otra cosa es que los frutos que tú estás dando no sean verdaderamente de un seguidor de Cristo. Me impresiona cómo hay gente que quiere
ser enviada a las naciones, como hay gente que quiere ser pastor, que quiere ser líder, pero no se preocupa por las almas que conoce día con día y no damos un testimonio de lo que tenemos que hacer, que es el amor, la iluminación. Qué bonito describe cómo fuimos iluminados ya por el Espíritu Santo. Entonces, si no entendemos eso, pues menos vamos a entender la Escritura. Entonces, era mi comentario. Muchas gracias, pastor, y estuvo excelente la clase. Gracias. Qué bueno. Gracias por tu comentario, mi hermana Ceci. Sí, necesitamos entender que crecer, madurar es una continua relación con Dios. El poder yo tener la escritura a mi alcance, no solamente dominguear, como por ahí lo dicen coloquialmente, sino que el cristiano que crece y quiere crecer sabe que su conexión con Dios empieza en su casa y termina en la iglesia, empieza en su casa y termina en la iglesia. Es importante entender si queremos crecer. Romanos 12:2 me gusta porque renueva nuestro entendimiento. La gente necesita renovar su entendimiento. Es decir, el autor de Hebreos trata como unos alumnos, como sus alumnos, y le dice, necesitan renovarse, necesitan ya de lo fundamental crecer. Eso es lo que Dios nos llama a crecer. ¿Alguien más quiere compartir algo? Hermana Itza Claudia, adelante. Bueno, pues queda claro, ¿verdad? Que para poder mostrar nuestra madurez espiritual, pues tenemos que poner en práctica lo que aprendemos. Y una forma, yo creo que es imitando a Cristo, es como podemos demostrar que hemos madurado, ¿verdad? En servicio, en amor, en compartir, ahora sí, tener un corazón dispuesto por las almas perdidas o, como dices tú, empezando por la casa, ¿verdad? Porque a veces queremos mostrar a la gente, pero también tenemos que empezar por la casa y que yo pienso que tenemos que hacernos un análisis de todo lo que dijiste. Estamos aprendiendo, estamos madurando, estamos creciendo en la fe y pues buscar, ¿verdad? En qué estamos fallando, en qué estamos, ahora sí, qué nos está estorbando nuestro crecimiento y pues ponernos las pilas, ¿verdad? Y decir, bueno, y sí, como decía Ceci, tenemos que estar ahora sí leyendo, aprendiendo, porque si no, no vamos a madurar y hacerlo ahora sí, discerniendo la palabra, meditándola. Como ahorita nos hacen la pregunta y nosotros nos vamos así, pero tenemos que analizar el contexto, ¿verdad? El por qué dice cada cosa. Y eso nos va a ir haciendo crecer y pues pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a renovarnos, a poder crecer y ser atentos, tener atento el oído al Espíritu Santo que nos guíe. Así es, muy bien, correcto. ¿Alguien más quiere comentar algo? Adelante, hermano Guillermo. Pues muchas gracias por estos dos versículos que en realidad, pues, como decíamos nuestros hermanos, necesitamos seguir renovándonos, porque es que realmente, pues, como decía nuestra hermana Ceci, pues no nos debemos conformar con lo que ya tenemos, con lo que ya sabemos. Necesitamos seguir adelante, seguir perfeccionándonos. Y me gustó realmente lo que dijo del versículo del ladrón, porque muchos lo entendíamos de otra manera. Y realmente, pues, yo lo vi así como usted lo especificó, realmente qué es lo que quiere decir el versículo. Y realmente, pues,
para mi vida, pues me motiva seguir esforzándome, porque ahora sí necesito seguir adelante para seguir llenándome. Y pues ahora sí, como decía nuestra hermana Itza, tenemos que también, así como no nos llenarnos de conocimiento, sino también darlo a saber. Muy Muchas bien. gracias. Sí, muchas gracias por sus comentarios. ¿Alguien más quiere comentar algo? O ya cerramos este tiempo. Adelante, hermana Mayra. Buenas noches. Bueno, pues yo nada más, Buenas noches. brevemente, me quedé con algo, me sorprendí mucho, ¿verdad? Como yo creo que todos, tengo muy poquito tiempo, pero me quedé así muy sorprendida por lo que dijo y creo que rescató algo que acaba de decir usted, que tenemos que leer y escudriñar bien la palabra, o sea, el contexto en lo que se da, porque muchas personas a lo mejor cometemos, ¿verdad? El error de agarrar como un pequeño versículo y bueno, lo tratamos de interpretar, pero sí debemos de como de estudiar un poco más a profundidad lo que quiere decir para poder a lo mejor compartir o para poder pues de tratar de entender lo que dice. Entonces, es algo bien importante y me sorprende mucho todo lo que comentó hoy, porque bueno, vamos paso a paso y yo creo que bueno, algo coincido con lo que dice Guillermo, ¿verdad? Que a lo mejor creemos que ya lo hemos leído, que lo entendemos, pero esto nos impulsa pues a tratar de entender y analizar un poquito más a profundidad. A lo mejor inclusive, ¿verdad? Buscar en otras versiones que nos apoyen, ¿verdad? A entender mejor. Pero pues sí, me rescato eso. Gracias. Sí, esa pregunta que les hice, la verdad que hace en la tarde estaba pensando y viendo, bueno, es que cuando dice que hay que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo incorrecto o lo correcto, entre una sana enseñanza o entre erróneamente, cuando se enseña, me acordé de Juan 10:10, perdón, y no es una pregunta como por ahí dicen coloquialmente con jiribilla o para agarrarte, para hacerte que resbales o, yo por mucho tiempo, no, para eso, ni para hacerte sentir mal, ni para que digas, entonces, no, simplemente porque necesitamos ser retados a avanzar a un crecimiento, a mayor entendimiento. Y eso se refiere el autor de Hebreos cuando empieza a hablar acerca de los cimientos, acerca de las cosas, porque el querer volverse, porque los cristianos judíos de ese tiempo querían regresar a lo que hacían antes, a las enseñanzas falsas, erróneas, equivocadas. Entonces yo quise tomar un ejemplo, como muchos han enseñado erróneamente ciertas partes de la escritura. Miren, hay formas de enseñar la escritura. Si enseñamos con un tema, pues entremos en el tema, en lo que vamos a enseñar, o si enseñamos de manera verso a verso, pues siempre tiene que ver el contexto. Siempre que podamos leer la escritura, veamos el contexto, qué es lo que está diciendo, qué palabra, qué significa. El mayor entendimiento es que exista dentro de nosotros un mover en mi espíritu, algo que me mueva a que digas que no puedo quedarme yo nada más con esto, a que nada más dice esto. Yo creo que esta palabra significa esto, o como les dije hace rato, la palabra kraigé. La palabra kraigé es lo que el autor de Hebreos habla como clamor, es decir, un dolor, un grito en la garganta que no se puede. Es lo que experimentó Jesús en el huerto de Getsemaní. De hecho, dicen que el mismo autor de Hebreos dicen que es Lucas, otros dicen que es Pablo, pero no nos metamos en esas discusiones, pero él cita o comúnmente traslada lo que pasó Jesús en el huerto de Getsemaní. Y sí, hay una relación y tú lo lees y tú no tienes que investigar, tú tienes que ser enseñado en esta hora
nosotros tenemos que ser enseñados y mi tarea es enseñarte a lo que en el entendimiento, el poder, en la práctica, en lo más práctico, ¿me entienden? Que tú y yo podamos ser enseñados en lo más práctico de la Escritura, en esas cosas prácticas, en las palabras. Bueno, que es arrepentimiento, literalmente arrepentimiento es cambio de mentalidad. Arrepentimiento, la palabra es metanoia, es decir, cambia la mentalidad, es decir, todas esas cosas tienen un contexto, tienen una profundidad, y lo que quiere el autor de Hebreos es llevar a mayor profundidad a los cristianos de ese tiempo, que no se quedaran con los conceptos básicos. ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es lo que nos va a ayudar? Por supuesto, es lo que nos sostiene el fundamento, pero necesitamos construir en el fundamento. Necesitas seguir creciendo. No te puedes quedar en la salvación. No te puedes quedar en los conceptos y doctrinas básicas de la fe. Necesitas crecer, necesitas ser enseñado, necesitas madurar para que tú puedas enseñar a otros. Esa es la tarea de cada uno de nosotros. ¿Alguien más? Estoy por terminar. Voy a dejar el lugar a esta Itza, la nieta de nuestra hermana Itza Claudia, o a este Abraham Gallardo, porque tiene un anuncio que darles por ahí. Si no más que hay que comentar, pues bueno, mi Dios les bendiga ricamente en todo, tanto a ustedes como sus familias. Espero que este tiempo de enseñanza hayan sido bendecidos, animados y edificados. Les enviamos un fuerte abrazo desde el puerto de Veracruz. Mi esposa les manda saludos. Nuestro amor a todos ustedes en Cristo Jesús. El Señor les bendiga ricamente en todo. Le doy lugar a Abraham o a Itza, no sé quién está por ahí, y después ya finalizamos llamada. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas Sí. noches. Sí, Sí. te escuchamos. Buenas noches, mi nombre es Abraham, soy del turno matutino. Bueno, voy a ser el coordinador de la siguiente misión de diciembre. Quiero dar el aviso de que ya hay fecha, que las fechas van a ser del 11 de diciembre al 18 de diciembre. Se va a ir a iglesias hijas y los posibles lugares que van a hacer va a ser Veracruz, va a ser San Fernando, Mante, Pánuco, Monterrey y Reynosa. ¿Qué es lo que se va a hacer en esos lugares? Pues ahora sí que es predicar, evangelizar, servicio social, o depende de lo que la iglesia requiera. Bueno, eso es lo que se va a hacer. Se va a dar una junta informativa, va a haber una junta informativa este lunes 25 de septiembre en el Salón de Enviados a las 7:30 p.m. para los que estén interesados. Igual, los que estén interesados, si me pueden mandar un mensaje, Itza les va a publicar mi número ahí en el grupo de WhatsApp que tienen. Y no sé si alguien tenga una duda ahorita en este momento. Yo, Abraham, Ah. o sea, mencionaste varias iglesias hijas porque se van a distribuir los enviados entre todas esas iglesias o entre esas van a elegir alguna en particular. Ok, de todo el grupo se van a hacer pequeños grupitos para que abarcar todos esos lugares. Ah, ok, ya. ¿Puede repetir, Abraham, las iglesias? Sí, va a ser Veracruz, bueno, son los posibles, Veracruz, Mante, Pánuco, San Fernando, Monterrey y Reynosa. Ok. Gracias. ¿Alguna otra duda? Si no es así, ya es todo por... ¿Es todo? Gracias, Gracias. Abraham. Gracias. Así es, Veracruz es una sede donde van a venir los enviados. Y pues bueno, bendiciones, que pasen buenas noches. Gracias por su tiempo. Les amamos.